Hola, bienvenido al canal. Hoy queremos grabar otra conversación que vamos a tener entre los dos. En este caso, vamos a estar charlando sobre hongos patógenos en el huerto, pero le queremos dar otro punto de vista, algo que nos parece muy interesante, y es qué nos están comunicando los hongos patógenos cuando aparecen en el huerto. Porque, claro, cuando aparece uno de estos hongos en el huerto, su propósito no es el de aniquilar todas las plantas, ¿no? Algún motivo tendrá, algún propósito va a tener este hongo en el ecosistema. Sí, la verdad es que esta semana me he estado mirando el trabajo de la doctora Cole, Mary Cole, que es australiana, fitopatóloga, micóloga, muy interesante su trabajo. Y ella lo que nos dice de los hongos patógenos es que son necesarios. Sí, sí, tal cual. Necesarios en el huerto, bueno, está bien. Sí, sí, sé que puede sonar un poco chocante, pero al final sí están ahí es por alguna cosa y no son, la finalidad de estos hongos no es arrasar con los cultivos, obviamente. Vale, sí, puedo entenderlo, al menos en un sentido teórico, pero creo que a todos, cuando cultivamos, si vemos fusarium o si vemos botrytis, se nos encienden todas las alarmas, ¿no? Sí, sí, y lo entiendo perfectamente. Al final, lo que están haciendo estos hongos en realidad es reciclaje de precisión. Los hongos no atacan a todas las plantas así por sistema, sino que van a seleccionar aquellas más débiles. Claro, de alguna forma están como diciendo, esta planta que tienes aquí, que la estás cultivando, es en realidad basura, es basura nutricional, no funciona, está enferma, lo que sea, por lo tanto voy a hacerte el gran favor de quitarla de en medio y devolver el espacio a las que son más necesarias, ¿no? Y transformarla en nutrientes para las que sí se pueden desarrollar o son más fuertes. Esa es un poco la idea de la doctora Mericol. Claro, a mí esta señora, hay un dato que me fascina de ella y es que lleva una granja desde hace 50 años, una científica de primer nivel, una micóloga, patóloga, especialista en patología vegetal, y resulta que esta mujer no utiliza ningún biocida, de hecho hace todo lo contrario, y lleva 50 años en su granja sin sufrir ninguna enfermedad fúngica. Y además, ella, claro, tanto tiempo llega a decir que es que su granja es inmune ya a esos ataques. ¿Por dónde va todo esto? Bueno, esto viene a enlazar un poco con lo que venimos hablando siempre, con la vida. Al final, sus plantas crecen en un suelo muy diverso, muy biodiverso. Son plantas cuya savia pues tiene un montón de proteínas, son estructuras complejas, azúcares complejos, es una savia densa, no está nada diluida y es difícilmente atacable por patógenos, por decirlo así. Para que se entienda mejor, quiero poner el caso contrario. Por ejemplo, pongamos el caso de una agricultura más convencional en la que se añade no sé, un abono nitrogenado. Tú añades un abono nitrogenado al suelo, tienes nitrógeno soluble de golpe y porrazo, tienes un montón de nitrógeno en el suelo que la planta capta casi sin hacer ningún esfuerzo, como que se le mete por las raíces prácticamente. Es algo que es muy fácil que le inunde el organismo. Claro, es soluble en agua y, Entrar, y entrar, entra, entrar, simplemente sí, entra. sí, no hay que hacer ningún esfuerzo. Pero hay una consecuencia de esta subida de nitrógeno. La primera es que tiene tanto nitrógeno que no es capaz de construir proteínas suficientemente rápido y el nitrógeno se queda en la savia de manera en forma de moléculas simples, aminoácidos. Y esto ya implica cierto peligro. Pero es que además, claro, tiene todo ese subidón de nitrógeno que lo que necesita es diluirlo, necesita absorber mucha agua para que la savia se le quede una concentración más asumible. ¿Qué pasa? Que se diluyen un montón de cosas debido a este exceso de agua que se ve obligada a coger. Claro, tú en apariencia tú estás viendo una planta de un verde estupendo, súper turgente, que de repente ha crecido un montón,
pero tú miras su savia y está diluida. Y esto también es otro factor de riesgo. Claro, es ese crecimiento súbito que tienen las plantas cuando le ponemos nitrógeno, ¿no? Un fertilizante nitrogenado, pero en realidad eso ha sido crecimiento muy rápido que no ha dado tiempo a procesar y a generar nutrientes reales. Es mucho nitrógeno simple y mucha agua. Y si te acuerdas de la teoría trofobionte que hemos hablado 50 veces en el Claro, de canal, Chabusó. la de Chabusó, sí, pues claro, tienes la savia diluida, tienes un montón de moléculas simples, muy fácilmente accesibles, una planta muy atacable por cualquier patógeno. Es que se lo estamos poniendo muy fácil. Es que Claro. Porque es que además supongo que aquí se enlaza, ¿no? Con el sistema digestivo de insectos, de toda serie de seres, vamos a llamarlo así, que se alimentan de las plantas, pero también podrían ser hongos, porque generalmente todos estos, digamos, patógenos, plagas, enfermedades, no tienen capacidad para romper esas proteínas. El nitrógeno en forma de proteínas no les sirve o les cuesta mucho digerirlo. Ellos prefieren muchísimo el nitrógeno en formas simples, en formas que ya está accesible para ellos. Y lo mismo con los nutrientes en general de la planta. Un pulgón, por ejemplo, ¿qué es lo que está haciendo? Nosotros vemos ahí que está chupando de la planta, pero en realidad está también extrayendo jugos de su cuerpo, ¿no? Por dos sifoncitos que tiene detrás, que es la famosa melaza, que luego alimenta a hormigas y demás. Lo que está haciendo es que la planta está demasiado concentrada en algunas sustancias, por ejemplo en carbono, en azúcar, él necesita más nitrógeno y lo que hace es sacar ese exceso de azúcares por los sifones de detrás. Si le damos una planta cuya savia ya está mucho más diluida, pues le estamos facilitando el trabajo. también lo de la savia diluida seguramente te preguntarás, bueno, ¿y cómo lo miramos? Hay una manera sencilla a nivel casero para mirar si la savia de tus plantas está más o menos diluida, que es mirando los grados Brix. ¿Sabes? Un refractómetro, esto lo hemos hecho tú y yo 50 veces mirando uva, pero bueno, al final medir la cantidad de azúcares disueltos en cualquier líquido es más o menos sencillo, es una herramienta accesible, barata y te puede dar una idea de cómo de susceptibles a un ataque de pulgón o cualquier otro patógeno están tus plantas. Los famosos bricks de las plantas, de la savia de plantas, que es algo que aún no hemos hecho en el canal, pero que enseñaremos porque es muy curioso. Además, se dice que es una técnica ya un poco obsoleta porque han salido los análisis de savia, de hoja nueva, hoja vieja, eso que se hace y sí, evidentemente para cultivos profesionales esa es la vía, es interesantísimo, es fascinante toda la información que se recoge, pero hay que enviar las muestras a un laboratorio que además ni siquiera hay en España, se suelen enviar a Estados Unidos o a Holanda, se suelen hacer varias veces por campaña, es impensable para un agricultor doméstico hacer eso, pero es que la técnica del refractómetro, que es un aparatito que vale 15, 20, 30 euros como mucho, funciona bien, no nos dará tanta información, pero si se sabe interpretar, ¿no? No solo el nivel de azúcar que hay en savia, sino la línea, si sale bien definida, si no, lo que eso nos indica de los minerales, todo eso, bueno, no adelantamos más, haremos vídeo, es muy chulo porque sabemos que una planta con, si nos da lecturas bajas, va a ser una planta que se va a poner enferma, que va a traer plagas. Sabemos que a partir de cierta lectura las plantas son inmunes a las enfermedades y a plagas. Y ahí supongo que es la inmunidad de la que habla también esta autora, ¿no? Totalmente, y esto que explicabas antes para los pulgones con la savia diluida es como facilitarles el trabajo, ocurre lo mismo para los hongos patógenos, que es el tema que nos ocupa. Y bueno, si hablamos de hongos patógenos, a mí me viene a la mente uno que te he estado comentando y que hace poco que lo descubrí en un curso, en una formación que estoy haciendo y demás, ¿no? Que hablaban del organismo más grande del mundo, más grande conocido. Y resulta que es un hongo. No es ni la ballena azul, ni... No, es un hongo que mide, que está en Oregón, y mide 900 hectáreas, que se sepa. Porque claro, en 900 hectáreas el perímetro es enorme, y igual se encuentra una hifa solitaria más allá, o sea que probablemente
mida más, la profundidad. Se han hecho estimaciones, pero tampoco lo sabemos a ciencia cierta cuán profundo llega. Así que es un organismo enorme. Además, sabemos que lleva vivo miles de años. Literalmente, bueno, es un organismo fascinante. Y resulta que es una especie de armillaria. Por lo tanto, se entiende, se dice, se cree que armillaria es un hongo patógeno. Bueno, al menos las armillarias famosas son patógenas, que no quiere decir Sí. que todas las armillarias lo sean. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de considerar a la armillaria como un patógeno. Al menos lo último que sabemos de armillaria y por lo que me atañe, por viñedo y demás, o sea, em, es un hongo molesto, es cierto, pero sabemos que armillaria es un hongo que ataca en segundo lugar, que es una infección secundaria. Solo ataca plantas que ya han sido previamente afectadas por otros hongos o otras enfermedades. Y además, solo ataca plantas que son poco eficientes, que no solo es que tengan una enfermedad, sino que están enfermas. Bueno, y ahí conecta directamente con el reciclaje de precisión de la doctora Cole. Al final, si ataca a una planta que no está siendo fotosintéticamente óptima, además que está débil, que ha sufrido otros ataques, pues esta planta fuera, la quitamos y dejamos espacio para que crezcan nuevas, fotosintéticamente más eficientes, que van a producir más exudados, que va a ser, en definitiva, mejor para el ecosistema. Al final está actuando de control de calidad el hongo. Bueno, pero entonces un hongo que es tan bueno y tan inteligente como armillaria, que solo selecciona expresamente los individuos que no están bien para reciclarlos, ¿cómo explicamos la práctica de lo que observamos? Y yo el primero en viñedo, o sea, yo veo que una cepa muere por armillaria y empieza a morir la de al lado, la siguiente, la siguiente, la siguiente, y se crean como unos círculos donde arrasa con todas las cepas. Y he visto lo mismo en otros cultivos, o sea, luego en los cultivos estos hongos arrasan, no son tan específicos. Bueno, pero esto es en realidad porque tienes un desequilibrio en el ecosistema. O sea, estos hongos son capaces de actuar de esa manera porque hay algún tipo de desequilibrio, que es lo que te están indicando realmente. Si se encontraran con un ecosistema biodiverso y con un ecosistema mucho más equilibrado, realmente no podrían, sería imposible que causaran tal destrozo. O sea, al final es que nos están indicando un desequilibrio en el ecosistema. Ya. Esto me recuerda también a algo que le he oído a Mary Cole, a esta bióloga, fitopatóloga, especialista en micología y demás, australiana, que ella habla de esta idea del crimen, ¿no? En una sociedad, haciendo el símil, ¿no? Con una sociedad siempre va a haber un pequeño porcentaje, muy pequeño, pero va a existir, de personas que se sientan de alguna manera atraídas hacia el crimen. Pero el crimen no sería posible si no hubiera unas condiciones que lo permitan. Si en todas las casas hay sistemas de alarma, punteros, si hay un montón de policía, Si no si se se da. ponen todas las medidas oportunas, el crimen no se acaba dando. Por lo tanto, ya dice que siempre va a haber hongos patógenos. No se trata de que no estén presentes, se trata de asumir que están, pero no poner las condiciones para que proliferen. Entiendo que labrando, aplicando biocidas, aplicando todo este tipo de agricultura, justamente lo que hemos hecho es propiciar, buscando posiblemente lo contrario, pero hemos acabado propiciando las condiciones para que estas enfermedades surjan, proliferen y para que sean tan dañinas. Sí, y de hecho, para rizar el rizo, nunca mejor dicho, normalmente lo que sucede es que tú tienes un ataque fúngico, sí, y decides aplicar un fungicida. Y podría ser que acabaras con el hongo objetivo, pero por el camino te has llevado todos los otros hongos que había por allí cerca, fueran beneficiosos o no, a arrasar con todos. ¿Qué pasa? Que esto te genera un desequilibrio y seguramente acabará teniendo alguna consecuencia, ya sea en forma de plaga, de hongo, de lo que sea, a lo que actuarás, pongamos que es una plaga con un insecticida, que te generará otro, y este es el bucle infinito en el que Claro. entramos y Y que esto no acaba además nunca. lo podemos ver desde muchos puntos de vista, porque desde el punto de vista biológico, digámoslo así, ¿no? Con cada uno de los biocidas vas matando vida, como hay menos vida, las enfermedades, los desequilibrios y las oportunidades
para las especies oportunistas son mayores. Pero desde un punto de vista que hemos estado también últimamente hablando mucho energético del huerto, con el redox, con el pH, claro, un tratamiento fungicida generalmente son súper oxidantes, ¿no? Son el cobre, las sales de cobre y demás, todo eso son tratamientos que va a aumentar mucho el nivel de oxidación de la planta. Y ahí tenemos otra vez una planta que la estás llevando hacia el terreno de la enfermedad. ¿Qué pasa? Que está tan oxidada que la sitúas en un punto por encima del cual puedan existir hongos, pero a la que la planta empieza a recuperar su salud, empieza a Entra en la bajar zona. el nivel de oxidación, entra en la zona en la que puede ser atacada y nunca estás permitiendo que la planta esté donde realmente debería estar de forma sana, que es en Reducida. la forma reducida, ¿no? Es que esto mismo lo podemos ver desde muchos puntos de vista. Y esto es lo bonito de estas teorías o de estas visiones, que al final todo va encajando desde Totalmente. distintos puntos de vista. Y al final también todo apunta siempre como hacia la misma solución, ¿no? Es que al final la vida no se mata. Es que al final la vida se combate, si quieres, o se cura con más vida. Claro. Es que cómo salir de este círculo vicioso de que tienes un hongo y tiras un fungicida y vuelves a tener, pues con vida, con compost. Un compost bien hecho, un compost cargado de vida, es el mejor remedio que puedes poner a tu suelo y a tus plantas. No estás poniendo ahí un inóculo de hongos, de bacterias, de biodiversidad. Y cuando una planta está sana, pues ves ahí que tienes pues toda la rizosfera, no un trocito, toda la rizosfera bien colonizada de microorganismos beneficiosos, toda la filosfera, que es lo que rodea a las hojas también, no queda un ápice libre donde pueda caer una espora y germinar. Entonces, con toda esa vida rodeando a la vida de tu planta, no hay espacio, no dejas lugar, no dejas oportunidad, no hay escenario del crimen, no hay oportunidad para el crimen, para que venga la espora de cualquier hongo y te fastidie tu cultivo. Y quien dice compost para arreglar el suelo, dice una cubierta verde, porque es que no hay nada como unas raíces de una planta para generar vida en el suelo. Claro, Sí. siempre pensamos en aportar materia orgánica al suelo y cuando decimos eso pensamos en acolchados, pensamos en compost, pero en realidad los que aportan realmente materia orgánica al suelo de forma ininterrumpida son las plantas con sus exudados de las raíces. Y además, si te fijas, es un tipo de materia orgánica muy interesante porque una cosa es coger plantas que hemos comido, restos de la cocina, restos de café de la cafetería, o que estas plantas del entorno y llevarlas al compost del huerto, que de alguna forma estás extrayendo carbono de un lugar y llevándolo hacia otro, o lo que hacen las plantas, que es extraer el carbono del aire y traspasarlo al suelo, que eso es interesantísimo. Bueno, es justamente donde nos está sobrando el carbono, ¿no? En el aire. Claro. El problema viene a ser eso. Cogen y hasta el 60%, creo que es más o menos el Sí, de la de energía. carbono, de toda esa energía que captan, la dedican a hacer exudados en forma de azúcares, carbono al suelo y sobre todo a cuidar a los microorganismos del suelo. Y las plantas no van a alimentar a microorganismos patógenos, van a alimentar a los que quieres en tu equipo, a los buenos. Entonces, ahí estás generando vida y no tienes que hacer nada, tener el suelo cubierto, tenerlo cultivado. Sí, para volver un poco al tema de los hongos patógenos que aparecen en nuestro huerto y tal, ¿te parece si damos un poco algunas especies que aparecen en el huerto y lo que interpretamos, al menos nosotros, ¿no? Que nos están contando esos hongos, por ejemplo? Uno de los que hemos hablado mucho últimamente, empezamos por algo fácil, que es Fusarium, es Phytophthora, estos hongos que nos cuentan. Estos hongos nos cuentan que las raíces se están ahogando, cuentan anaerobiosis. Claro, por eso aparecen en Semilleros. semilleros que están encharcados, pero oye, el año pasado hubo mucho fusarium, mucha fitóftora, lo vimos, nos enviaron un montón de fotos en tomateras en primavera. Llovió mucho, fue una primavera muy lluviosa, seguramente ahí habría una capa de labor, algo que no estaba drenando bien el agua y las raíces se estaban ahogando, eso es lo que está diciendo esa enfermedad. O quizás simplemente un exceso brutal de lluvia porque cayeron algunas lluvias torrenciales y que al suelo no le dio tiempo Claro, a un suelo, en vaciarse. realidad un suelo bien vivo,
que haya formado sus agregados con sus espacios de aire, que por tanto no va a tener compactación, es un suelo que drena. Eso sí. Si además tenemos raíces de otras plantas, cubierta verde y demás, es un suelo que aún infiltra más agua, es un suelo donde que el agua sobre y que inunde es más difícil. Claro, todo esto va unido. Va sumando, sí, sí. Luego otros, pues te diría que son 2 porque hablan más o menos de lo mismo. Ya sé cuál me vas a decir. Mildio y oidio son muy Mildio y diferentes, oidio. pero son como los clásicos del huerto y de la viña, en realidad, que son nuestros campos, pero Claro, aquí mildio es un hongo que pasa todo el invierno en el suelo de nuestro cultivo, de nuestro huerto, y oidio, en cambio, es un hongo que viaja, que se va a los trópicos cuando aquí hace frío, que luego vuelve, hay grandes migraciones anuales, pero no pasa los inviernos con nosotros. Uno, digamos, que suele atacar desde suelo, desde las raíces, y el otro desde aire, pero tienen cosas en común, aunque también los asociamos, mucha gente uno es el que se trata con cobre y otro es el que se trata con azufre. Y quiero decir que hay muchas otras maneras de lidiar con estos organismos y muchísimo más interesantes que el cobre y el azufre, y es que tienen algo en común, ¿verdad? claro, lo que te están diciendo estos 2 hongos, te están diciendo que las paredes celulares de tus plantas están débiles. ¿Sabes? Las paredes celulares que envuelven la célula, que son la primera barrera física que se encuentra una espora al germinar, pues no tiene sílice o no tiene calcio o no tiene ninguna de las Claro, dos. el Está débil. sílice es lo que hace que esa pared sea dura, sea impenetrable, que muchas veces ponemos la cola de caballo, el Equisetum, en el huerto pensando que es un gran fungicida. Y a ver que lo es. Sí, también lo es y también deseca el hongo y demás, pero lo que nos aporta es un montón de sílice para engrosar y fortalecer esas paredes vegetales. Pero has dicho una cosa, has dicho, es la primera barrera con la que se topan para germinar esporas. Yo creo que no, no es la primera, es la segunda. Bueno, La primera es la rizosfera o la filosfera, tienes toda la la razón. capa de microorganismos que envuelve a la planta, ya sea debajo del suelo o por arriba. También, por eso, lo que nos está diciendo mildiu y oidio es: esta planta no está completamente cubierta por microorganismos, porque si fuera así, no cabría. Una espora es que cuando tú ves una imagen obtenida por microscopio electrónico de la raíz o de una hoja de una planta sana, no hay ni el más, es que no digo un milímetro, digo una milésima parte de milímetro libre. Es absolutamente imposible que ahí una espora germine, porque está todo cubierto de una maraña de hongos que no deja ni un solo espacio, y luego encima hay un montón de bacterias por ahí que están siendo alimentadas continuamente por los exudados Ya. de los tricomas o de las raíces de las plantas. Entonces, es imposible que en una planta de ese tipo vaya a prosperar ninguna enfermedad. Si prospera es porque no hay un continuo de esa capa de microorganismos, sino porque están distribuidos más bien en islas, en núcleos, no hay agujeritos entre medio y demás. Tienes toda la razón. Y yo te añadiría aún una cosa más que nos está diciendo mildio y oidio. Nos están diciendo también que hay demasiado nitrógeno en esa savia, que hay un exceso de Hay nitrógeno un crecimiento rápido, que rápido. no puede llegar a fortalecer las paredes, que los microorganismos igual no crecen al mismo ritmo recubriendo, ¿no? Todo eso. Sí. Todo está relacionado. Y bueno, Sí. no sé si seguimos con la retahíla de hongos, pues puede ser botritis. Botritis también es algo que aparece quizá más a final de temporada, porque botritis es el hongo que te está indicando exceso de azúcar. Ahí hay demasiado azúcar, eso está sobremadurado porque normalmente aparece en frutos. Claro, yo creo que botrytis yo lo interpreto como eso ya no debería estar ahí. O sea, Ya eso está. sobra, eso lo tendrías que haber sacado hace tiempo. O bien porque ya estaba maduro y ahora se está pudriendo en la planta, O porque está dañado. o porque está dañado, exacto, ¿no? Que esto lo vemos mucho en la uva, cuando ha tenido algún ataque de un pájaro, cuando ha tenido el ataque o el granizo, ha llovido demasiado y los granos de uva han reventado, ahí aparece botrytis. O claro, el mensaje está claro, date prisa, a la que aparece lo más mínimo, date prisa y vendimia. Ese es el mensaje que nos da botrytis en el viñedo. O hay ese caso puntual o esos pequeños casos de uvas magníficas en lugares excepcionales donde mejoran mucho cuando Sauternes. tienen botrytis. Pensamos en Sauternes, pensamos en
en los Con putoños, otoño, bueno, en los sí. vinos también dulces de otras partes de Europa, pensamos en algunos lugares de Australia con vinos de podredumbre noble, que se le llama, y ahí Botrytis hace un trabajo genial, revela unas notas como de miel, como de cera, un poco, bueno, pero claro, eso sucede en 4 lugares del mundo con unas condiciones que no se van a replicar en el tomate del huerto. En el tomate del huerto no queremos Botrytis. No vamos a hacer un sauternes No. del tomate del huerto, no, no. ¿Qué otros hongos podríamos decir? Los tizones, o el tizón, Sí, los que también, tizones. que yo te diría que el tizón lo que te está diciendo básicamente es que falta biodiversidad. O Sí. sea, porque en realidad, si un tizón te aparece en una planta así, es raro. Cuando el tizón es un problema, es cuando tienes un monocultivo, que entonces sí, si te ataca, lo has perdido todo y aquí tienes un problema, por lo tanto es falta de biodiversidad, filosfera, rizosfera, Y el lo gran mismo. caso del tizón del maíz en Estados Unidos, que fue Bipolaris maidis, que justamente se dio porque todo el maíz de Estados Unidos, digamos que era genéticamente muy similar, ¿no? Entonces, estos hongos siempre nos informan de lo mismo. Cuidado, que aquí la diversidad genética, intraespecífica, interespecífica o como la quieras llamar, pero Cualquiera. la diversidad está fallando en este cultivo, Sí. ¿no? Y podríamos seguir con otros hongos y demás, pero yo creo que la clave está en que empecemos todos, más que nosotros digamos nuestra interpretación, que empecemos todos a observar a los hongos patógenos también como mensajeros que nos intentan descifrar un mensaje, porque que una planta se nos vaya a morir, que perdamos un cultivo, que este año no cosechemos pepinos, hombre, pues no le gusta a nadie eso. Pero me parece que es mucho más importante el conocimiento que podemos sacar de esa experiencia si empezamos a leer lo que nos quieren informar los hongos. De hecho, ¿cuántas veces nos pasa que en otoño, de repente, yo qué sé, en noviembre, pues viene alguien y te dice: "Oh, es que mis calabazas están llenas de mildio, de oidio", que es el oidio sobre todo, de oidio, es que como que les echo, como las curo. Sí, realmente, que decir, ese oidio lo que te está indicando es que la planta ya ha llegado a su senectud. Es una planta que ya se muere, que necesita ese oidio, está ahí para reciclarla, para que esa planta muera y se descomponga en el suelo y alimente la siguiente planta que vaya a venir. Sí, realmente vale la pena empezar esa campaña contra un Claro, pero oidio en noviembre de ahí una el hongo planta te que ya. está diciendo, tu cultivo ha llegado al final y aquí llego yo para renovarlo. Otra cosa es cuando te aparece ese mismo hongo, pero en primavera. Ese mismo hongo en primavera te está diciendo, aquí no habían suficientes microorganismos porque, claro, venimos del invierno, todo había dado un bajón, ahora se está recuperando y ha encontrado la oportunidad en ese impasse, en ese vacío, ¿no? Entonces, ahí sí que es donde debemos Sí. poner la Has atención. tenido la perturbación, todo el cambio de huerto también, digamos que el ecosistema aún es joven, aún se está poniendo cada uno en su sitio y ahí se generan muchos vacíos y cualquiera de ellos, pues el hongo puede encontrar la oportunidad para llenarlo. Yo creo que ahí sí que vale la pena ponerse las pilas y yo qué sé, echar decocción de Quisetum para fortalecer las paredes de tus plantas, ocupar esos espacios, generar más vida, más biodiversidad. Ahí sí tienes toda una temporada por delante para salvar esa planta y cosechar. Por eso es ahora justamente cuando estamos poniendo tanto énfasis en el tema del compost, generando vida, arreglando nuestro suelo para generar el mínimo tiempo de impasse posible y que nuestros cultivos ya lleguen al huerto para la temporada de verano plenamente protegidos, ¿no? Sí, es un poco la idea. Bueno, de hecho, tú sobre todo te has dedicado estos días muchísimo al compost. Estamos generando un montón de contenido al respecto. Estamos intentando mejorar muchísimo nuestro compost para hacer nuestro suelo aún más diverso si cabe. Es algo que cuidamos muchísimo y de lo que hace un tiempo que venimos hablando, intentando mejorar y tal. Y hemos generado y seguimos generando un montón de contenido al respecto. Lo estamos enseñando todo, cómo lo estamos haciendo. Sí, es algo que iremos haciendo más vídeos, iremos compartiendo. Quiero enseñarte, pues, en el microscopio cómo se ve todo eso. Quiero enseñarte a hacer los extractos, a inocularlos en el suelo, a poder trabajar con los grados Brix, a entender bien eh, la salud de las plantas, cómo funciona y a poder cuidar nuestro huerto de la forma más acorde posible
con la vida y desde el máximo respeto. Espero que este vídeo te haya gustado. Si ha sido así, dale al like, suscríbete al canal, compártelo y nos vemos en el siguiente.